Buenos días, mis queridos hermanos, Dios me les bendiga. Le habla su hermana en Cristo, Rosimar de Bravo. En esta oportunidad vamos a estar platicando o les voy a estar presentando la temática los diezmos con finalidad, basándonos en Deuteronomio 26:12. Leyendo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice de la manera siguiente: Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Amén. Conociendo qué significa diezmo o la definición de diezmo, sabemos que es el tributo del 10% de lo que se obtiene. O puede ser en mercancía, puede ser en dinero físico, digital. Por lo menos aquí en Venezuela vemos lo que son las divisas, los pesos colombianos, euros y el bolívar, que es la moneda nacional de nosotros, ¿verdad? Podemos ver que el diezmo es un mandato o una ordenanza, que se podría decir también, que fue establecido en el tiempo de la ley, es decir, o lo conseguimos en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias, ¿verdad? Desde Génesis hasta Malaquías. Aquí vamos a observar muchos versículos donde nos habla sobre el diezmo, sobre quién fue el primero que diezmó, cuáles son las consecuencias de no diezmar. Todo eso lo conseguimos en la palabra de Dios. Amén. Pero en esta oportunidad vamos a hablar el diezmo con finalidad. Por eso elegí Deuteronomio 26:12, porque la misma palabra nos dice que debemos ayudar al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también debemos conocer o debemos contemplar en la palabra que también se entregaba el diezmo para la manutención, por decirlo así, o para los gastos, lo que acarrea el mantenimiento del templo, ¿verdad? Entonces también se nos enseña que el diezmo era entregado al sacerdote. ¿Qué ocurre? Que esto era un tributo donde el sacerdote administraba como buen administrador de las posesiones de Dios, de lo que es de Dios, ¿verdad? Y estaba al tanto de quiénes eran las viudas, de quiénes eran los huérfanos, quiénes eran los necesitados que se encontraban en su territorio. Es por ello que el diezmo tiene esa finalidad. ¿Qué ocurre? Eso fue en el tiempo de la ley. Hoy en día, nosotros en la actualidad, somos el tiempo de la gracia. Es decir, cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, en ninguna parte nos dice que debemos diezmar, ¿no? Pero sí nos dice que debemos ofrendar. Y estamos libres de hacer si queremos diezmar o queremos ofrendar, o si queremos hacer ambas cosas. Estamos en toda la libertad. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos por gracia, por agradecimiento, por gratitud a Dios. Él envió a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por ti, por mí, ¿verdad? Nos permitió ser constituidos hijos de Dios cuando aceptamos de su palabra, hemos creído que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Cuando leemos su palabra como tal, de que Él es un Dios maravilloso, de que Cristo vino y viene otra vez por su iglesia, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos ¿cómo le diríamos? Esta acción es con esa acción de gratitud. Sin embargo, no excluye la finalidad del diezmo. ¿En qué sentido? Hoy en día, muchos somos practicantes, como creyentes, practicamos el entregar el diezmo en gratitud a Dios y lo llevamos al templo. Pero cuando nosotros llevamos eso al templo, al alfolí, muchos tenemos el mal concepto de que eso va a ser por el sueldo del pastor, porque eso es para el pastor. No, mi hermano, no es todo para el pastor. Para eso uno lo entrega al alfolí, significa que entra al tesoro de la congregación.
Y allí automáticamente el diezmo va a ser distribuido en los gastos de mantenimiento de la estructura, es decir, del templo. Va a entrar el sueldo del ángel de la iglesia, que es el pastor, ¿verdad? Si hay algún hermano que es el obrero porque es el aseador, porque eso también es válido, entra entre los gastos de mantenimiento del templo. Que necesitamos el papel toalé para el baño, que se necesita el desinfectante, que se daña una ventana y hay que recubrirla, que hay que lavar los aires acondicionados, que hay que comprar las butacas. Todo eso es mantenimiento del templo. Por lo tanto, entra entre los gastos que se obtienen después de tener un ingreso o antes de tener un ingreso, pues muchas veces ni siquiera tenemos el ingreso y tenemos gastos, ¿verdad? Que así como personas. Imagínense ustedes un templo. Entonces, para eso esa es la finalidad. ¿Cuál es la otra parte? El otro porcentaje, o lo que dependiendo la congregación, dependiendo la disposición, tiene que quedar un porcentaje para la ayuda a las huérfanos, a las huérfanas, a las viudas, a cualquier necesidad que se presente dentro de la congregación o fuera. Es decir, hay personas que llegan a nuestras congregaciones pidiendo un apoyo, si está para el tesoro disponible, tiene ese porcentaje que está allí, automáticamente estamos en la capacidad de ayudar a aquella persona, ¿verdad? Porque para eso es eso. Y las ofrendas de igual forma. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día muchas congregaciones, muchos pastores nos enseñan que debemos diezmar, pero no nos dicen por qué, sino deben diezmar. Si no diezman, no toman actividad. Si no diezman, no pide una memoria y cuenta. No. Nosotros diezmamos por gratitud, porque estamos agradecidos a Dios, porque sabemos que eso va a un fondo, a un tesoro, a una cuenta bancaria, a un departamento en específico que nos permite ayudar al necesitado, pero también para abastecer los gastos. Fíjense algo, por particular, mi persona hoy en día dirige un ministerio que se llama Sharak Melech Haolam. Significa Ministerio Servidores del Rey del Universo, el cual nosotros nos estamos iniciando, pero con el propósito de ayudar a los necesitados. ¿Pero en qué sentido? Llevando primeramente la palabra de Dios, ¿verdad? Porque queremos alcanzar almas para Cristo, pero también a través de las ayudas humanitarias, a través del Departamento de Legalidad, a través del Departamento de Generosidad, que se subdivide. Es decir, tenemos varias áreas que pertenecen a generosidad, como es el servicio de legalidad, el servicio de educación, el servicio que es el área de lencería, el área de ropa y vestido, el área de alimentos. ¿Por qué? Porque si vamos a visitar a los presos y tenemos comida, o se la preparamos, se las llevamos. Si tenemos artículos de aseo personal, se les hace su combo, se les lleva y ellos tienen como bañarse, lencería. Bueno, tenemos prioridad. Hay una necesidad en el hospital, se necesita sábanas, se necesita cobija, se necesita un ventilador. Ahí está, el ministerio se lo presta mientras la persona lo está necesitando y luego nosotros, por supuesto, retiramos. Si estamos en un futuro a la mayor capacidad de que podemos donarlo, amén, ¿verdad? Porque eso no nos distribuye, estamos para ayudar al necesitado. Medicinas, doctores, todo eso se piensa en un futuro poder abarcar muchos más abarcar más, pues por decirlo así, abarcar más, porque la idea es no nada más quedarnos aquí, sino crecer. ¿En qué sentido? La palabra nos dice que nosotros debemos predicar el evangelio a toda criatura, pero también debemos ir por todo el mundo. Entonces la idea es esa, ayudar a que las almas reconozcan que Cristo murió por nosotros, pero también haciendo lo que el Señor nos demanda, ¿verdad? Que es ayudándonos unos a otros.
Entonces, volviendo otra vez con el tema de lo que es el diezmo. Ya sabiendo que son necesidades que nosotros tenemos, que nosotros podemos abarcar, que nosotros podemos ayudar, yo particularmente, desde que creí en el Señor, estoy hablando del 2007, creí en el Señor por primera vez, me aparté, volví otra vez. No voy a decir que desde el 2007 estoy completamente activa en el Evangelio, no, sí tuve una caída por inmadurez, ¿verdad? Pero el Señor me permitió volverme a levantar gracias a Él, y a Él sea toda la honra y la gloria. Desde 2007 que yo empecé a diezmar, que yo hacía esto por gratitud, muchas veces no llevaba el diezmo al alfolí, sino que había necesidades que uno observaba, que uno sabía que sí eran y que el Señor te inquietaba. Y yo hablaba con el Señor y yo le decía: Señor, está pasando esto, mire esta necesidad. Y yo le pedía mucho la dirección al Señor, y hasta el día de hoy todavía muchas veces se me ha tocado que tengo los diezmos, más hay una necesidad, no los llevo al templo, sino que le digo: Señor, estos son los diezmos, tu palabra dice que debemos ayudar al necesitado, tu palabra dice en el Antiguo Testamento que los diezmos tenían una finalidad. Por lo tanto, yo en esta oportunidad lo voy a hacer, voy a aplicarlos bajo esta necesidad. Y se ha hecho ayuda a través de los diezmos. No a todos los pastores, no a todas las congregaciones, federaciones y concilios están de acuerdo con este tipo de acciones. Ellos prefieren que las cosas sean basado en que se entregue al alfolí. Es una cobertura pastoral que también está, pero hay muchas veces que tampoco nos da tiempo de llegar a la iglesia, de entregar al templo eso, sino que la necesidad está en el camino. Bueno, Señor, yo dispongo, uno le participa al pastor: mire, pastor, pasó esto y esto y esto y esto, porque ese es nuestro deber, y uno tiene que también estar claro en ese tipo de situaciones. ¿Qué ocurre? ¿O qué tenemos que considerar? En muchas congregaciones también se nos enseña, o mal formado, que nosotros, si no diezmamos, tenemos una consecuencia normal. Nosotros debemos diezmar de corazón, con un corazón contrito y humillado, con algo que nosotros digamos: oye, sí, lo estoy haciendo porque agradezco, no porque espero una recompensa, no porque es como que si estuviéramos jugando un juego al azar. Y no, nosotros lo hacemos es porque estamos agradecidos con Dios. Que duele a veces mucho soltar la finanza, sí duele, porque a veces tenemos otros compromisos, otras necesidades, pero el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades y nosotros las ponemos sobre su altar, ¿verdad? Y allí Él va a hacer conforme a su voluntad. Entonces, nosotros cuando nos basamos en el diezmo, unos dicen: no, que oye, que la finanza, entonces eso no se ve, uno pide una memoria y cuenta, y los líderes dicen que no, que eso es problema, ya eso es algo interno. Bueno, hay muchas cosas que nosotros, por no leer, porque se nos adoctrinó de una manera muy distinta, creemos que el diezmo es solamente las finanzas. Resulta que no. Que si usted es ganadero y 10 vacas le parieron, ¿verdad? Vamos a irnos por el bovino. Un becerro es diezmo, ¿ok? Un becerro es diezmo. El que usted produce, sembró frijol. La cosecha de frijol fueron 1000 kilos de frijol. El diezmo son 100 kilos. Usted verá si los entrega los 100 kilos a la congregación donde usted se congrega, si usted llega a un acuerdo con su pastor, todo eso es válido. Que no, que yo
yo prefiero, en vez de dar el dinero, hermana, yo tengo posibilidades de coser, de hacer, porque yo soy costurera, porque yo soy sastre, porque, bueno, tengo una cooperativa, tengo una empresa de textil. Perfecto, hermano. El 10% de lo que usted produce en su empresa o en lo que usted considera, eso es del Señor. ¿Qué ocurre? Usted lleva ropa, todos vestimos, todos somos misioneros, todos tenemos necesidades, el preso tiene necesidades. Usted lleva una muda de ropa se le va a entregar a alguien que lo necesite, ¿verdad? Usted lleva un par de zapatos se le va a entregar al que lo necesite. Porque para eso son los diezmos, es para cubrir necesidades. Por eso, esa es su finalidad. Que no, hermano, yo voy a llevar un mercado, voy a llevar un bulto de harina. Amén. El preso come, el enfermo come, el pastor come, el obrero de la iglesia come, usted come, el misionero come, el evangelista come. ¿Ok? Entonces, los diezmos no necesariamente son finanzas. Los diezmos son todas las cosas que nosotros producimos u obtenemos de alguna u otra forma. Si usted lo que hace es que le pagaron porque hizo un trabajo y le pagaron con 10 resmas de hoja blanca, usted sabe que una resma es para el Señor. La iglesia también imprime. ¿Me explico? Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos entender y saber qué significa diezmar y por qué lo hacemos, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el diezmo no necesariamente es finanza, ya sabemos que el diezmo es algo que nos sale en forma de gratitud al Señor, ¿verdad? Y la palabra muy claro nos lo dice en 2 Corintios 9:7. Vamos a buscar por acá, 2 Corintios 9:7. Nos dice la palabra bajo la bendición del Padre. 9:7. Perdón, hermanos, ahora sí. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este versículo lo podemos observar tanto para las ofrendas, para las ayudas, como también para los diezmos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer, lo hacemos de corazón, no para agradar al hombre, no para ser reconocido, no porque esperamos algo a cambio. Y la palabra también nos enseña en Hebreos 13:16, fíjense lo que nos dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios, ¿verdad? Entonces sabemos que no es fácil que nosotros digamos si voy a diezmar, si voy a ofrendar, pero en gratitud al Señor, porque a Jesús no le fue fácil morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él no tenía pecado, nosotros sí somos pecadores, pero Él no. Entonces, ¿cuánto más nosotros que vamos a dar es un granito de arena? Y Él que murió en la cruz del Calvario, que estamos esperando por Él, y no viene por misericordia tuya y mía, imagínate, o sea, estamos para servir al Señor, para alabarle, para glorificarle. Hay una pregunta que, una interrogante, que también es muy necesaria. ¿Sabías que diariamente nosotros diezmamos? Diariamente. No necesariamente en dinero, ¿verdad? El día tiene 24 horas. Nosotros disponemos 24 minutos mínimo, que son el 10% de las 24 horas del día. Y lo agarramos para alabar, glorificar, bendecir, exaltar el nombre del Señor. Darle gracias a Dios por la victoria, por su misericordia, porque nos permitió vivir el día de hoy, por la fidelidad que tiene para con cada uno de nosotros. Darle gracias a Dios por el alimento que nos permitió. Si amanecimos que no teníamos el jabón para lavar, pero el Señor permitió que nosotros compremos el jabón. Gracias, Señor. Gracias porque salimos a la calle y volvimos a la casa y regresamos con bien. Gracias, Señor, por la salud. Esos 24 minutos que tú dedicas a darle gracias a Dios por todo, es tu diezmo del día. Y muchas veces nosotros no lo vemos, no lo observamos, no lo distinguimos. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros cuando leamos su palabra
tengamos ese momento de discernir, de comprender lo que Él nos quiere decir. Sí, está bien, está basado el diezmo en el Antiguo Testamento porque era una ley mosaica. Sí, es cierto. Pero en el Antiguo Testamento nos dice que nosotros debemos hacer las cosas para el Señor con agrado, con un corazón contrito, que cada día tengamos más el amor de Cristo en nuestros corazones. Y aún así, no llegamos a ser perfectos, pero buscamos la perfección en el nombre del Señor. Entonces, les invito a que lean, a que mediten en lo que en esta corta mañana, en este corto tiempo, les pude exponer sobre qué es el diezmo con finalidad y por qué nosotros lo hacemos. Está en ti, está en mí si lo queremos hacer. Sí, porque muchas veces vemos cosas que no deben suceder. Pero nosotros no lo hacemos para agradar al hombre, nosotros no lo hacemos porque el pastor dice tenemos que diezmar porque si no entro en disciplina. No, yo lo hago porque yo estoy agradecida de Dios. Yo estoy agradecida porque envió a su único hijo a morir en la cruz por mí, para darme la salvación del alma, para darme vida eterna, para que yo camine, yo ande en las calles, allá en esas calles de oro, en esa nueva Jerusalén, en ese mar de cristal, allá. Por eso yo diezmo. Ahora, ¿tú diezmas? ¿Por qué lo haces? Dios les bendiga.